A los 76 años, gasté $20,000 de mis ahorros para cumplir el sueño de viajar con mi hija y mis nietos por Europa. Pero cuando llegué al aeropuerto, con mi maleta en las manos y el corazón desbordando de expectativa, ella me miró con frialdad y me dijo que había olvidado mi boleto. En ese momento, bajo las luces frías de la terminal, comprendí que mi propia hija nunca tuvo la intención de llevarme. Antes de continuar contando esta historia, deja en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Mi nombre es Rosario Vega, tengo 76 años y vivo sola en un departamento sencillo en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Las paredes son blancas, un poco descarapeladas por el tiempo, y la ventana de la sala da a una calle transitada donde el ruido de los microbuses se mezcla con las voces de los vendedores ambulantes. Es un lugar modesto, pero es mío. Cada mueble aquí carga una historia, cada objeto guarda una memoria de los 50 años que pasé construyendo una vida con mis propias manos. Fui enfermera toda la vida. Comencé joven, a los 19 años, en un hospital público por Iztapalapa. En aquella época, los hospitales no tenían la tecnología de hoy. Curábamos con cuidado, con presencia, con palabras de consuelo susurradas en medio de la madrugada, cuando los pacientes despertaban asustados. Amaba mi trabajo. Amaba sentir que estaba haciendo la diferencia, aunque fuera solo sosteniendo la mano de alguien que tenía miedo de morir solo. Me casé a los 22 con Rogelio, un hombre gentil que trabajaba como chofer de tráiler. Tuvimos 3 hijos, Jimena, la mayor, después vino Emiliano y por último Valeria. Rogelio era un buen padre, trabajador, pero la carretera se lo llevó demasiado pronto. Murió en un accidente en la autopista México-Puebla, cuando Valeria tenía apenas 7 años. De repente, me vi sola con 3 niños, una casa que mantener y turnos interminables en el hospital para pagar las cuentas. Fueron años difíciles. Yo trabajaba de noche y dormía algunas horas por la mañana antes de llevar a los niños a la escuela. Jimena, la mayor, terminó asumiendo responsabilidades que no debería tener a esa edad. Ella cuidaba de sus hermanos menores, preparaba la cena, revisaba las tareas. Yo veía en sus ojos un resentimiento que crecía poco a poco, como una mala hierba que yo no lograba arrancar porque simplemente no tenía tiempo. Emiliano y Valeria siguieron sus caminos cuando crecieron. Emiliano se mudó a Monterrey, donde construyó una carrera como ingeniero. Valeria se casó y se fue a vivir a Guadalajara. Ambos me llaman de vez en cuando, principalmente en los cumpleaños y en Navidad. Son llamadas breves, educadas, donde preguntan sobre mi salud y yo respondo que todo está bien, incluso cuando no lo está. Aprendí que las mentiras piadosas a veces son necesarias para no preocupar a quien está lejos. Pero Jimena se quedó. Se casó con Esteban, un empresario del ramo inmobiliario, y construyeron una vida cómoda en una zona exclusiva de Santa Fe. Tienen 2 hijos, Santiago y Camila, mis nietos que hoy ya son adolescentes. Jimena siempre fue la hija más cercana geográficamente, pero emocionalmente siempre sentí una distancia que no lograba entender completamente. Era como si ella hubiera levantado un muro invisible entre nosotras, hecho de silencios y respuestas cortas. Durante años intenté acercarme. Iba a visitarla siempre que podía. Le llevaba pasteles caseros, ofrecía ayuda con los niños, pero ella siempre encontraba una excusa para acortar las visitas. Estaba ocupada con el trabajo, los niños tenían clases de tenis, Esteban tenía un compromiso importante. Yo regresaba a casa en el metrobús mirando por la ventana, tratando de no pensar demasiado sobre esa frialdad que parecía nunca derretirse. Mi vida siempre estuvo regida por la economía. Cada centavo que sobraba de mi sueldo de enfermera lo guardaba en una cuenta de ahorros. No tenía lujos. Mi ropa era sencilla, yo misma la remendaba cuando se rompía. Cocinaba en casa, nunca pedía comida a domicilio. Mis vacaciones eran pasar unos días en la casa de una prima en Cuernavaca. Pero tenía un sueño secreto guardado en el pecho: conocer Europa. Desde niña veía fotos en los libros de la escuela, aquellas imágenes de la Torre Eiffel iluminada,
de las góndolas deslizándose por los canales de Venecia, del Coliseo de Roma erguido contra el cielo azul. Parecía un mundo de otro planeta, tan distante de mi realidad que apenas osaba soñar. Pero el sueño permaneció allí, guardado en un rincón del corazón, esperando pacientemente por una oportunidad que tal vez nunca llegaría. Fue hace 6 meses que todo comenzó. Jimena me llamó una tarde de domingo. Su voz estaba extrañamente animada, casi efusiva, un tono que yo no reconocía. Me dijo que estaba planeando un viaje especial para la familia, un tour por Europa que duraría 3 semanas. París, Roma, Barcelona, Londres. Hoteles de primera categoría, restaurantes refinados, paseos guiados por todos los puntos turísticos importantes. Mi corazón se aceleró cuando ella me invitó a ir con ellos. «Mamá, siempre soñaste con conocer Europa, ¿verdad? Pues llegó la hora. Quiero que vengas con nosotros, que disfrutes este viaje con tus nietos. Va a ser inolvidable». Me emocioné tanto que apenas conseguí responder. Lágrimas escurrieron por mi rostro mientras agradecía repetidamente, como si estuviera recibiendo el regalo más grande de mi vida. Pero entonces vino el detalle que cambiaría todo. Jimena explicó que el viaje costaría cerca de $20,000 por persona, incluyendo boletos, hospedaje, alimentación y paseos. Era una cantidad absurda, más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Ella sabía que yo no tenía cómo pagar. O al menos eso era lo que yo pensaba que ella sabía. «Mami, yo sé que es mucho dinero, pero tú tienes esos ahorros guardados, ¿no? Aquello que juntaste toda la vida trabajando. Sería hermoso si pudieras usar ese dinero para realizar tu sueño. Al final, ¿para qué guardar si no es para vivir momentos especiales? Y piensa en los niños. A ellos les encantaría tener a la abuela en este viaje. Podrías enseñarles tantas cosas, contar tus historias, crear recuerdos juntos». Sus palabras eran dulces, casi empalagosas, y yo quería tanto creer en ellas. Quería creer que mi hija, después de tantos años de distancia, finalmente estaba abriendo aquel muro e invitándome a entrar a su vida. Que ella quería incluirme, valorarme, pasar tiempo de calidad conmigo y con los nietos que apenas conocía. Me quedé días pensando. $20,000 era todo lo que yo tenía. Cada turno nocturno, cada día festivo trabajado, cada sacrificio de los últimos 50 años estaba depositado en aquella cuenta. Era mi colchón de seguridad, el dinero que guardaba para emergencias médicas, para un eventual problema en el departamento, para mi vejez. Gastarlo significaba quedarme completamente vulnerable. Pero el deseo de estar cerca de Jimena y de mis nietos era más fuerte que cualquier temor financiero. Pensaba en las noches que trabajé mientras ella crecía, en los festivales escolares que me perdí, en los abrazos que no di porque estaba demasiado exhausta. Tal vez este viaje fuera mi oportunidad de compensar todo eso, de finalmente ser la madre y abuela presente que siempre quise ser. Llamé a Jimena después de una semana. Mi voz temblaba cuando dije que sí, que iría, que transferiría el dinero a su cuenta para que pudiera hacer todas las reservaciones. Ella pareció genuinamente feliz, o al menos eso fue lo que quise creer. «Qué maravilla, mamá. No te vas a arrepentir. Voy a encargarme de todo, de los boletos, de los hoteles, de cada detalle. Tú solo necesitas hacer la maleta y aparecer en el aeropuerto el día acordado». Al día siguiente fui al banco. Sentada en la silla de plástico duro, esperando ser llamada, sentí un hueco en el estómago. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se rehusaba a aceptar. Cuando finalmente autoricé la transferencia, vi los números desaparecer de mi cuenta. 50 años de trabajo, convertidos en ceros digitales que viajaron instantáneamente a la cuenta de mi hija. En los meses siguientes, Jimena mantuvo contacto constante. Me llamaba cada semana para dar actualizaciones sobre el viaje. «Ya reservé el hotel en París, mami. Está cerca de la Torre Eiffel. Los boletos para el Louvre están confirmados. Conseguí una mesa en un restaurante italiano increíble en Roma». Cada llamada alimentaba mi ansiedad y mi emoción. Comencé a prepararme. Compré una maleta nueva,
la primera maleta de verdad que tuve en mi vida. Era de tela resistente, con rueditas que giraban suavemente. Fui a una tienda de ropa en el centro y por primera vez en décadas compré prendas nuevas. 2 vestidos sencillos pero bonitos, un abrigo ligero para las noches europeas, zapatos cómodos para caminar por las calles empedradas. Todas las noches antes de dormir, veía videos en YouTube sobre los lugares que visitaríamos. Veía turistas felices tomando fotos en la Fontana di Trevi, parejas besándose en la cima de la Torre Eiffel, familias riendo en góndolas venecianas. Yo me imaginaba allí, caminando de la mano con Santiago y Camila, contándoles sobre la historia de cada lugar, creando finalmente aquellos recuerdos de abuela que tanto deseaba. También compré un cuaderno pequeño con tapa de piel sintética. Quería registrar cada momento del viaje, escribir sobre las emociones, guardar boletos del metro, pegar servilletas de restaurantes. Sería mi diario de viaje, un recuerdo físico de aquella experiencia que yo imaginaba sería la más importante de mi vida. En las primeras páginas escribí mis sueños y expectativas, como una niña escribiría una carta a Santa Claus. Las semanas fueron pasando y la fecha del viaje se acercaba. Ximena continuaba llamándome, pero noté que las conversaciones se volvían cada vez más breves. Ella parecía distraída, respondía a mis preguntas de forma vaga. Cuando yo preguntaba sobre detalles específicos, como el horario exacto del vuelo o el nombre del hotel en París, ella decía que me enviaría todo por correo, pero el correo nunca llegaba. Traté de no pensar mucho en eso. Me convencí de que ella estaba solo ocupada con los preparativos. Al final, organizar un viaje para 6 personas no debía ser tarea fácil. Esteban trabajaba mucho, los niños tenían escuela y actividades extracurriculares. Era natural que ella estuviera agobiada. Yo no quería ser la madre latosa, la vieja quejumbrosa que se la pasaba cobrando detalles todo el tiempo. Una semana antes del viaje, finalmente recibí un mensaje de Ximena por WhatsApp. Era sucinto. Mamá, nos vemos en el aeropuerto Benito Juárez el día 15, a las 2 de la tarde. Terminal 1, no llegues tarde. Ninguna palabra cariñosa, ningún emoji, nada que sugiriera la emoción que yo sentía. Pero ignoré ese detalle. Estaba demasiado radiante para dejar que pequeñas cosas arruinaran mi alegría. En los días previos a la partida, apenas pude dormir. Revisaba mi maleta decenas de veces, verificaba si tenía todos los documentos, contaba y recontaba el dinero en euros que había cambiado en una casa de cambio del centro. Eran apenas 500 euros, todo lo que sobró después de pagar las cuentas del mes. Pero yo los guardaba como si fueran un tesoro. Llamé a Emiliano y a Valeria para contarles sobre el viaje. Ambos parecieron genuinamente felices por mí, pero también preocupados. Mamá, ¿tienes certeza de que está todo bien con ese viaje? $20,000 es mucho dinero. ¿Ximena te enseñó los boletos? Preguntó Emiliano con aquel tono protector de hermano mayor. Yo garantice que sí, que todo estaba organizado, que Ximena se había encargado de cada detalle. Valeria fue más directa. Mamá, Ximena nunca fue de hacer cosas generosas así. ¿No te parece extraño esa invitación repentina? Sus palabras me incomodaron, pero las alejé. No quería alimentar desconfianzas. No quería arruinar aquel momento con pensamientos negativos. Mi hija había cambiado. Yo tenía certeza de eso. Ella finalmente me estaba incluyendo en su vida. La noche anterior al viaje, no pegué el ojo. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, sintiendo una mezcla de ansiedad y euforia que me dejaba el corazón acelerado. Me levanté varias veces para verificar si no había olvidado nada. Pasaporte, documentos, medicinas, lentes de sol, adaptador de corriente. Todo estaba ahí, arreglado con el cuidado de quien envuelve un regalo precioso. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba de pie. Me di un baño largo, me arreglé el cabello, me puse un labial suave. Quería estar bonita para aquel día especial. Me puse una de las prendas nuevas que había comprado, un vestido azul claro que me daba un aire más jovial. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Había un brillo diferente en mis ojos, una luz de esperanza que no veía hacía años.
Salí de casa a las 11 de la mañana, 3 horas antes del horario marcado. No quería correr el riesgo de llegar tarde. Tomé un taxi de sitio hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Familias con niños corriendo, parejas de la mano, grupos de amigos riendo alto. Yo observaba todo con una sonrisa boba en el rostro, sintiéndome parte de aquel universo de viajeros, de personas que estaban a punto de vivir aventuras. Llegué a la Terminal 1 a la 1:15 de la tarde. Busqué a Jimena y a su familia en los alrededores, pero no los vi. Me senté en una banca cerca de la pantalla de vuelos, con mi maleta al lado, y esperé. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. El reloj en la pantalla marcaba las 12:00 p.m. y comencé a preocuparme. Llamé a Jimena, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Envié mensajes por WhatsApp. Hija, estoy aquí. ¿Dónde están? Los mensajes se quedaban con una sola palomita gris, ni siquiera eran entregados. Intenté llamar a Esteban, pero su teléfono también estaba apagado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no más de emoción, sino de una angustia creciente que subía por la garganta como bilis. A las 2:30 p.m. finalmente los vi. Jimena venía caminando por la terminal con Esteban al lado. Detrás de ellos, Santiago y Camila arrastraban sus maletas de marca, de esas modernas con diseño minimalista. Todos estaban vestidos impecablemente, como si hubieran salido de una revista de viajes. Me levanté de un salto, saludando, sintiendo un alivio inmenso inundar mi pecho. Pero cuando Jimena me vio, su expresión no era de alegría, era de vergüenza. Ella se acercó despacio, mientras Esteban y los niños se quedaron algunos metros atrás. Mi hija paró frente a mí, evitando mi mirada, jugando nerviosamente con la correa de la bolsa de diseñador que cargaba en el hombro. «Hola, mamá», dijo con una voz neutra, sin emoción. «Hija, gracias a Dios. Pensé que algo había pasado. Ya me estaba preocupando. Pero ahora que están aquí, podemos ir a hacer el check-in, ¿no? ¿Cuál es nuestra aerolínea?» Jimena se mordió el labio inferior. Sus ojos finalmente encontraron los míos, pero lo que vi en ellos me heló. No había cariño, no había expectativa, no había nada más que una frialdad calculada que yo conocía bien, pero que nunca había visto dirigida a mí con tanta crueldad. «Mamá, yo necesito contarte una cosa». «¿Qué pasa, hija? ¿Hubo algún problema con los vuelos?» «Podemos resolverlo, no te preocupes». Ella respiró profundo, como si se estuviera preparando para saltar de un precipicio. «Mamá, olvidé comprar tu boleto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Tardé algunos segundos en procesar lo que ella había dicho. ¿Olvidó? ¿Cómo que olvidó? ¿Cómo que olvidaste? Te transferí $20,000 hace meses. El dinero era justamente para eso, para que compraras todos los boletos, para organizar todo. Jimena se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba brutalmente con la gravedad de lo que estaba diciendo. «Sí, se me olvidó. Usé el dinero para pagar los boletos de nosotros, los hoteles, todo. Pero terminó no sobrando para tu boleto. Y ahora no da tiempo de comprarlo. Los boletos están carísimos a la mera hora». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi visión se oscureció en los bordes y tuve que apoyarme en la maleta para no caer. Aquello no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla, una broma de mal gusto, cualquier cosa menos la realidad. «Jimena, ¿estás bromeando conmigo? Por favor, dime que es una broma». «No es broma, mamá. Realmente se me olvidó. Mira, lo siento mucho, pero tenemos que abordar. No podemos perder el vuelo». Esteban se acercó, poniendo la mano en el hombro de Jimena como si estuviera protegiéndola de mí. «Doña Rosario, realmente necesitamos irnos. El vuelo no va a esperar, pero cuando regresemos podemos platicar sobre esto con calma». «¿Platicar sobre esto? Se están llevando mis $20,000, todo el dinero que junté en 50 años de trabajo, y dejándome aquí en el aeropuerto como a un perro abandonado». Mi voz estaba saliendo más alta de lo que pretendía.
Algunas personas comenzaron a mirar en nuestra dirección. Santiago y Camila permanecían alejados, mirando sus celulares, completamente ajenos al drama que se desarrollaba frente a ellos, o fingiendo estar ajenos, porque sería imposible no notar lo que estaba pasando. Ximena suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña berrinchuda que estaba estorbando sus planes. «Mamá, no hagas una escena. Estás exagerando. No es como si fuera el fin del mundo. Es solo un viaje». ¿Solo un viaje? $20,000, Ximena. Era todo lo que yo tenía. ¿Cómo puedes ser tan... Las palabras murieron en mi garganta. No lograba encontrar un adjetivo que hiciera justicia a la monstruosidad de lo que ella estaba haciendo. Miré a Esteban, buscando alguna señal de humanidad, de vergüenza, de cualquier cosa. Pero él simplemente desvió la mirada, checando el reloj de pulsera caro que usaba. «Mira, realmente necesitamos irnos ahora», dijo Ximena, ya comenzando a alejarse. «Cuando regrese, platicamos. Tal vez logre devolverte una parte del dinero. No sé, vamos a ver. Una parte del dinero». Como si fuera un préstamo que ella estaba considerando pagar parcialmente, tal vez, si sobraba algún cambio después de sus vacaciones lujosas, pagadas con mi sudor y sangre. Vi a mi hija darse la vuelta y comenzar a caminar hacia el área de abordaje. Esteban y los chicos la siguieron sin mirar atrás. Me quedé allí parada, sosteniendo mi maleta nueva con las rueditas que giraban suavemente, vistiendo mi vestido azul claro que había elegido con tanto cariño. A mi alrededor, el aeropuerto continuaba su rutina frenética. Anuncios de vuelos por los altavoces, niños llorando, parejas despidiéndose, ejecutivos corriendo para no perder sus conexiones. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Sentí mis piernas flaquear. Necesitaba sentarme antes de desmayarme. Me arrastré de vuelta a la banca donde había esperado y me dejé caer pesadamente. Mi bolsa resbaló del hombro y cayó al suelo, derramando algunos artículos. Los lentes de sol que nunca usaría en París, el protector labial que había comprado pensando en los vientos fríos de Londres, el cuadernito donde planeaba escribir mis memorias de viaje. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Abrí en la primera página, donde había escrito con letra bonita: «Mi viaje de los sueños, mayo de 2024». Parecía tan ingenuo ahora, aquellas palabras escritas con esperanza e ilusión. Cerré el cuaderno con fuerza, apretándolo contra el pecho, como si eso pudiera contener el dolor que amenazaba compartirme a la mitad. Las lágrimas comenzaron a escurrir, silenciosas al principio, después en sollozos que sacudían mi cuerpo entero. No me importaban las personas que pasaban y miraban con curiosidad o lástima. No me importaba nada más que aquel dolor punzante que parecía tener raíces clavadas en cada parte de mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo me quedé allí? No sé decir. Pudo haber sido media hora. Pudieron haber sido 2 horas. El tiempo había perdido significado. En algún momento, una empleada del aeropuerto se acercó y preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Moví la cabeza negando, incapaz de formar palabras. Ella dudó, pero eventualmente se alejó, probablemente pensando que era solo otra viejita emotiva en un día difícil. Cuando finalmente logré recomponerme mínimamente, tomé mi celular. Pensé en llamar a Emiliano o a Valeria, pero ¿qué les diría? ¿Cómo explicaría que había sido tan estúpida al punto de entregar todos mis ahorros a Ximena sin garantía alguna? ¿Cómo admitiría que había ignorado las señales, las advertencias, mi propia intuición? No llamé a nadie. En vez de eso, abrí la aplicación del banco. Necesitaba ver con mis propios ojos, confirmar la realidad de aquella pesadilla. La pantalla mostraba el saldo de mi cuenta, 3,500 pesos. Era lo que había sobrado después de pagar las cuentas del mes. No tenía dinero para un boleto de última hora a Europa, no tenía dinero para casi nada. Pensé en regresar a casa en metro y camión, a ahorrarme el dinero del taxi. Pero mi cuerpo estaba tan pesado, tan exhausto, que no lograba imaginarme haciendo aquel recorrido largo e incómodo. Tomé un taxi. Durante todo el trayecto, el chofer intentó sacar plática.
preguntando si había llegado de viaje. Respondí con monosílabos, fingiendo estar demasiado cansada para conversar, cuando en realidad estaba demasiado rota. Cuando finalmente llegué a casa, era casi de noche. El departamento estaba exactamente como lo había dejado por la mañana, pero parecía diferente, como si perteneciera a otra persona, a otra vida. Dejé la maleta en el pasillo, sin fuerzas para guardarla. Fui directo al sofá y me acosté allí, todavía vestida, todavía con los zapatos nuevos en los pies. Miré hacia el techo, a las manchas de humedad que siempre prometí arreglar, pero nunca arreglé por falta de dinero. Ahora no tendría dinero ni para pequeñas reparaciones. $20,000. Calculé mentalmente. Eran casi 400,000 pesos. Con ese dinero, yo podría haber remodelado el departamento entero. Podría haber hecho todos los tratamientos dentales que venía posponiendo. Podría haber guardado para emergencias médicas, para la vejez que solo se volvía más cara y más solitaria cada año. Pero yo había elegido usarlo para un viaje. No para mí, me di cuenta ahora con crueldad clara. Para Jimena, Esteban, Santiago y Camila. Ellos estaban en aquel momento, probablemente, ya en el avión, tal vez brindando con champaña, riendo, planeando los paseos que harían con mi dinero. Y yo estaba allí, en mi sofá viejo, en mi departamento pequeño, con 3,500 pesos en la cuenta y 50 años de trabajo convertidos en nada. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no me di cuenta de lo que Jimena estaba haciendo? Las señales estaban todas ahí, las llamadas cada vez más raras y breves, la negativa a dar detalles específicos, la forma en que cambiaba de tema cuando yo preguntaba sobre los boletos. Yo había elegido ignorar todo eso porque quería tanto creer que mi hija finalmente me amaba. Me levanté del sofá ya bien entrada la noche. Mi cuerpo estaba adolorido de estar tanto tiempo en la misma posición. Fui hasta la cocina y abrí el refrigerador. Tenía un poco de arroz de ayer, algunos huevos, una zanahoria marchita, comida suficiente para algunos días, si la racionaba. Después de eso, tendría que usar el poco dinero que restaba para hacer compras básicas. Cerré el refrigerador sin tomar nada. No tenía hambre. Tenía un vacío dentro de mí que no podía ser llenado con comida. Regresé a la sala y me senté a la mesa donde solía hacer crucigramas. Tomé una pluma y un papel. Necesitaba hacer cuentas, entender mi situación financiera real. Mi pensión entraba el día 10 de cada mes. Eran 8,000 pesos. La renta consumía $4,500. Sobraban $3,500 para todos los otros gastos: luz, agua, gas, comida, medicinas, transporte. Yo siempre lograba equilibrar las cuentas y todavía sobraba un poco para guardar. Pero ahora, sin aquellos $20,000 de reserva, cualquier emergencia sería catastrófica. ¿Y si me enfermaba? ¿Y si el refrigerador se descomponía? ¿Y si el departamento necesitaba una reparación urgente? No tenía más red de seguridad. Jimena me había quitado eso. No solo el dinero, sino la sensación de que había un colchón, una protección, algo entre el abismo y yo. En los días siguientes no salí de casa. No contestaba el teléfono cuando Emiliano y Valeria llamaban. Dejaba que las llamadas se fueran al buzón y después borraba los mensajes sin escuchar. No quería hablar con nadie. No quería tener que explicar. No quería ver la lástima o el "te lo dije" en sus ojos. Pasaba los días en una especie de letargo. Me levantaba, preparaba un café sencillo, me sentaba en la ventana y me quedaba mirando hacia la calle. Veía a las personas yendo y viniendo, viviendo sus vidas normales, y me sentía completamente desconectada de aquel mundo. Era como si yo fuera un fantasma, presente pero no parte de aquello. Por la noche, acostada en la cama, repasaba mentalmente cada conversación que tuve con Jimena en los meses anteriores. Cada llamada, cada mensaje, cada promesa que ella hizo. ¿Cómo no me di cuenta? Ella nunca dijo "nosotros vamos", siempre fue "nosotros iremos", excluyéndome sutilmente. Ella nunca mencionó específicamente mi boleto, solo "me encargaré de todo".
Siempre dejó las cosas vagas, ambiguas, con espacio para después decir que hubo un malentendido. Pero no hubo malentendido. Hubo una intención deliberada. Ella sabía desde el principio que no compraría mi boleto. La invitación fue solo una excusa para tomar mi dinero. $20,000. Una cantidad que para ella y Esteban tal vez no fuera tan significativa, pero que era literalmente todo para mí. Una semana después del día del aeropuerto, Emiliano apareció en mi puerta. Había tomado un vuelo desde Monterrey y vino sin avisar. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, con aquella expresión preocupada en el rostro, no conseguí aguantarme. Me derrumbé. Él me abrazó allí mismo en el pasillo, dejando que yo llorara en su hombro, como no lloraba desde que Rogelio murió. Entramos y nos sentamos a la mesa de la cocina. Preparé un café y le conté todo. Emiliano escuchaba en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un largo minuto, mirando la taza de café como si allí estuvieran las respuestas. «Mamá», dijo finalmente, la voz cargada de rabia contenida. «Voy a demandar a Jimena. Eso es fraude. Ella te engañó deliberadamente para robar tu dinero». «No, hijo. No quiero demandas, no quiero pleitos legales, solo quiero que ella me devuelva el dinero». «Pero, ¿lo va a devolver, mamá? ¿Tú realmente crees eso?». No respondí porque no sabía qué responder. Emiliano tenía razón. Jimena no iba a devolver nada. Ella había dicho, tal vez una parte, en el aeropuerto, pero incluso aquello era probablemente mentira. Una forma de mantenerme calmada, de evitar una escena mayor. Emiliano se quedó unos días conmigo. Intentó entrar en contacto con Jimena, pero ella no contestaba sus llamadas tampoco. Envió mensajes que se quedaban sin respuesta. Era como si ella hubiera desaparecido del mapa, aunque yo supiera que estaba apenas disfrutando vacaciones lujosas por Europa. Valeria también vino a visitarme cuando supo. Lloró conmigo, sostuvo mis manos, dijo todas las cosas correctas que una hija debe decir en una hora así. Pero en el fondo de sus ojos yo veía también un dolor antiguo, un resentimiento que ella cargaba desde niña. Yo había trabajado tanto, estado ausente tanto, que incluso mis hijos que me amaban guardaban heridas que nunca cicatrizaron completamente. Después de que Emiliano y Valeria regresaron a sus vidas, me quedé sola nuevamente. Las semanas fueron pasando. Junio se volvió julio, julio se volvió agosto. Jimena eventualmente regresó del viaje, pero no entró en contacto. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Era como si yo no existiera, como si aquel incidente en el aeropuerto fuera apenas un inconveniente menor que ella había decidido olvidar. Intenté algunas veces enviar mensajes para ella por WhatsApp. «Hija, necesitamos hablar». «Jimena, por favor, responde. ¿Tú por lo menos vas a devolverme parte del dinero?». Todos se quedaban con las 2 palomitas azules, indicando que ella había leído, pero ninguna respuesta llegaba. En septiembre, finalmente recibí un mensaje de ella. Era corto y frío. «Mamá, no tengo cómo devolver el dinero ahora. Gastamos todo en el viaje. Tal vez el año que entra, si sobra algo. No sirve de nada estarme cobrando». Leí aquel mensaje tantas veces que memoricé cada palabra. No había pedido de disculpas. No había reconocimiento del error. No había siquiera una manifestación de preocupación sobre cómo yo estaba viviendo sin ese dinero. Era solo una notificación de que mi pérdida era permanente y yo debía aceptar eso. Comencé a tener problemas para dormir. Me quedaba horas despierta, mirando el techo oscuro, pensando en todo. Pensaba en cómo trabajé durante 50 años, en cómo crié 3 hijos sola después de que Rogelio murió, en cómo me sacrifiqué en cada guardia nocturna, en cada día festivo trabajado, en cada comida que me salté para que sobrara comida para los niños. Pensaba en todas las veces que Jimena, aún niña, me pidió ir a una presentación en la escuela y yo no pude porque estaba trabajando. Todas las veces que ella me preguntó si yo podría jugar con ella y yo estaba demasiado exhausta. Todos los cumpleaños que pasé en el hospital mientras ella soplaba las velitas sin mí. ¿Será que fue mi culpa?
¿Será que la frialdad de ella era consecuencia de mi ausencia? Pero incluso pensando eso, incluso aceptando mi parte de culpa por nuestra relación distante, yo no lograba justificar lo que ella hizo. No hay dolor infantil que justifique robar los $20,000 que su madre anciana juntó en 50 años de trabajo arduo. No hay resentimiento que vuelva aceptable abandonarla en un aeropuerto después de prometer un viaje que era el sueño de su vida. En octubre, las cuentas comenzaron a ponerse más difíciles de pagar. Mi refrigerador viejo finalmente se descompuso. El técnico dijo que la reparación costaría casi $2,500, pero no había garantía de que durara mucho tiempo. Lo ideal sería comprar uno nuevo, pero un refrigerador nuevo costaba por lo menos $8,000, dinero que yo no tenía. Le pedí prestada a una vecina una hielera de unicel grande. Pasé a comprar hielo todos los días y guardar allí los pocos alimentos perecederos que tenía. Era una forma improvisada e inconveniente, pero funcionaba. Una vez más, yo me adaptaba, encontraba soluciones, sobrevivía. Emiliano insistía que yo debería demandar a Jimena. Él hasta consultó un abogado amigo suyo que dijo que había buenas oportunidades de ganar el caso. Pero yo no quería. No era solo el cansancio de la burocracia legal, de las audiencias, de los documentos. Era principalmente que yo no quería transformar a mi hija en una criminal a los ojos de la ley. Por más que ella me hubiera herido, por más que yo sintiera rabia y traición, ella todavía era mi hija. «Eso es debilidad, mamá», decía Emiliano. «Ella no merece tu protección». «Tal vez sea debilidad», yo respondía, «pero es la única cosa que me queda». En noviembre comencé a sentir dolores en el pecho. Eran como piquetes agudos que venían sin aviso, dejándome sin aire por algunos segundos. Sabía que debería ir al médico, hacerme estudios, investigar. Pero los estudios cardiológicos eran caros y mi seguro social básico tardaba mucho o no cubría todo lo especializado rápido. Tendría que pagar de mi bolsa valores que no tenía. Tomé la decisión de esperar. Si fuera algo serio, sería serio de cualquier forma, con o sin diagnóstico. Y si no fuera, habría gastado dinero que no tenía en exámenes innecesarios. Era una ruleta rusa de la salud, pero no veía alternativa. Los dolores continuaron. Algunas noches eran tan intensas que yo tenía certeza de que estaba teniendo un ataque cardíaco. Me quedaba acostada en la cama, sola en la oscuridad, pensando que tal vez aquella fuera la noche. Tal vez mi cuerpo estuviera simplemente desistiendo después de tantos años de lucha. Y habría una ironía cruel en eso. Morir de corazón roto, literalmente. Pero las mañanas siempre llegaban. Yo siempre despertaba. Y tenía que levantarme, hacer un café aguado para ahorrar el polvo, tomar mis pastillas de la presión que por lo menos aún me daban en el centro de salud y encarar un día más. Diciembre llegó con el calor seco de la Ciudad de México. Mi departamento no tenía aire acondicionado y el ventilador viejo hacía más ruido de lo que ventilaba. Pasaba los días sentada cerca de la ventana, tratando de capturar cualquier brisa que quisiera aventurarse por mi pequeño espacio. Fue el día 15 de diciembre, exactamente 7 meses después del incidente en el aeropuerto, que recibí un mensaje inesperado. Era de Santiago, mi nieto mayor. Él tenía 17 años ahora, en la edad que yo creía que los adolescentes solo se comunicaban por gruñidos y emojis. El mensaje decía: «Abue, ¿puedo ir a visitarte?». Me quedé mirando aquellas palabras en la pantalla del celular por un largo tiempo. Santiago nunca me había visitado solo. En realidad, apenas intercambiábamos mensajes. Nuestras interacciones se limitaban a felicitaciones formales, en cumpleaños y fiestas familiares espaciadas, donde él pasaba la mayor parte del tiempo pegado al celular. Respondí: «Claro, mi niño. ¿Cuándo quieres venir?». «¿Mañana?». «Puede ser». Al día siguiente, arreglé el departamento de la mejor forma posible. No tenía mucho que arreglar. El lugar siempre estaba limpio, porque yo no tenía mucho que hacer además de limpiar. Pero pasé un trapo en los muebles, alineé los cojines del sofá, barrí nuevamente aunque no hubiera basura.
Fui a la tiendita de la esquina y compré refresco y unas galletas. Gasté 100 pesos que no debería gastar, pero quería ofrecer algo a mi nieto. Quería que él se sintiera bienvenido, aunque su madre me hubiera robado y abandonado. Santiago llegó a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, me quedé sorprendida con lo mucho que había crecido. Era casi un hombre ahora, alto, con aquella delgadez angular de los adolescentes. Él entró tímidamente, mirando alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. Y probablemente no había estado. No lograba recordar la última vez que Jimena lo trajo a visitarme. «Hola, abue», dijo él, su voz oscilando entre grave y aguda, aún no totalmente definida. «Hola, mi querido. Siéntate, ponte cómodo. ¿Quieres un refresco?» Él aceptó y nos sentamos a la mesa de la cocina. Hubo un silencio incómodo, donde ninguno de nosotros sabía bien cómo comenzar la conversación. Yo lo observaba, buscando rasgos familiares en su rostro. Tenía los ojos de Jimena, la barbilla del padre, pero algo en la sonrisa tímida me recordaba a Rogelio. «Abue», comenzó finalmente jugando con la lata de refresco. «Vine aquí porque necesito contarte una cosa. Puedes decirme, mi niño». Él respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. «Yo sé lo que hizo mi mamá. Sé sobre el dinero, sobre el viaje, sobre todo». Mi corazón se aceleró. «¿Lo sabes?» La escuché platicando con mi papá. Fue unos días antes del viaje. Ella estaba en el despacho allá en la casa, y yo pasé por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Ella hablaba por teléfono con alguien, no sé quién, y decía que había conseguido esa lana de ti, que finalmente podría hacer el viaje de sus sueños sin que le pesara en la cartera. Cada palabra que Santiago decía era como una puñalada. Entonces sí hubo premeditación. No fue un olvido, no fue un error. Fue un plan deliberado desde el inicio. «Yo no sabía qué hacer», continuó él, ahora con lágrimas en los ojos. «Soy solo un chavo. No tenía cómo avisarte, no tenía cómo hacer nada. Y mi mamá, ella es mi mamá, ¿sabes? Tenía miedo de que si te contaba, iba a explotar todo, iba a destruir la familia. Tú no tienes culpa de nada, Santiago. Tú eres un niño. No es tu responsabilidad arreglar los errores de los adultos. Pero me siento culpable. Todo el viaje, yo no lograba disfrutar nada. Mientras mi mamá tomaba fotos frente a la Torre Eiffel, yo solo lograba pensar en ti aquí sola. Y lo peor es que a ella ni le importa. Ella regresa del viaje, retoma la vida normal y actúa como si nada hubiera pasado». Santiago comenzó a llorar de verdad ahora. Me levanté y fui hasta él, atrayéndolo para un abrazo. Él era alto, pero aún cabía en mis brazos. Aún era mi nietecito que necesitaba consuelo. Nos quedamos así por un tiempo, él llorando en mi hombro y yo acariciando su cabello, como hacía cuando él era pequeño y venía a visitarme en el tiempo en que Jimena aún fingía que nos amaba. Cuando se calmó, volvimos a sentarnos. Santiago se secó el rostro con la manga de la camisa y me miró con una determinación que no esperaba ver en un adolescente. «Abue, te traje una cosa». Él sacó del bolsillo un sobre. Era blanco, doblado y un poco arrugado. Lo puso sobre la mesa y lo empujó en mi dirección. Abrí con manos temblorosas. Adentro había dinero. Billetes de 200 y de 500 pesos, todos cuidadosamente organizados. «Santiago, ¿qué es esto?» «Es dinero que junté. Hago unos trabajitos, ¿sabes? Trabajo como monitor de informática en una escuela de regularización. Ayudo a los chavos con Excel, PowerPoint, esas cosas. No paga mucho, pero guardé cada centavo de los últimos 6 meses. Son 7,000 pesos. Dios mío, Santiago, no puedo aceptar esto. Por favor, abue, acéptalo. Sé que no es ni cerca de $20,000, pero es lo que logré juntar. Quiero que te compres un refri nuevo». Vi aquella hielera de unicel en la cocina. Nadie merece vivir así. Las lágrimas que yo había aguantado por meses finalmente se desbordaron. No eran más lágrimas de dolor o rabia. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de esperanza.
Aquel niño de 17 años, que apenas me conocía, había hecho más por mí de lo que su madre jamás hizo. Gracias, mi niño, muchas gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Platicamos por horas después de eso. Santiago me contó sobre la escuela, sobre sus planes de estudiar programación en la universidad, sobre cómo a veces se sentía sofocado por la superficialidad de la vida en Santa Fe. Habló sobre cómo veía a su madre gastar dinero en cosas inútiles mientras él sabía que yo estaba pasando dificultades. Antes de irse, me abrazó fuerte. Abue, voy a seguir trabajando y juntando. Cada mes te voy a traer un poco. No le digas nada a mi mamá. Ella no puede saber que vengo aquí. Pero no te voy a abandonar. Te lo prometo. Después de que él salió, me quedé con el sobre en las manos por mucho tiempo. 7,000 pesos. Era poco comparado a lo que yo había perdido, pero era también inmensamente significativo. No era el valor monetario lo que importaba, sino lo que aquel gesto representaba. Significaba que no estaba completamente sola. Significaba que aún había bondad en el mundo. Significaba que no todo el mundo era como Jimena. Al día siguiente, compré un refrigerador. No era nuevo, era usado, pero estaba en buen estado y tenía garantía de 3 meses. Costó 4,500 pesos. Con lo que sobró, compré comida de verdad. Carne, frutas, verduras. Hacía meses que no comía así. Santiago comenzó a visitarme regularmente después de aquel día. Venía una vez al mes, siempre trayendo algún dinero que había logrado juntar. 200 pesos, 500 pesos, a veces más. Yo guardaba cada centavo, prometiéndome a mí misma que un día le devolvería todo con intereses, para su universidad, para su futuro. Con el pasar de los meses, comencé a reconstruir mi vida lentamente. No era la misma vida de antes, no tenía más la ilusión de que un día conocería Europa o realizaría grandes sueños, pero era una vida. Despertaba todos los días, hacía mi café, a veces hasta lograba sonreír cuando el sol entraba por la ventana de una forma especialmente bonita. Emiliano y Valeria también aumentaron su presencia en mi vida. Emiliano me llamaba cada semana y me visitaba siempre que podía viajar. Valeria comenzó a enviarme una ayuda mensual de 1,000 pesos. Era poco para ellos, pero hacía toda la diferencia para mí. Significaba poder comprar una medicina sin ansiedad, poder cambiar un foco fundido sin pensarlo 2 veces. En cuanto a Jimena, nunca más tuve contacto. Camila, mi nieta menor, a veces le daba like a mis fotos en Instagram, pero nunca comentaba. Eran interacciones vacías, automatizadas, que no significaban nada. Jimena misma me había bloqueado en todas las redes sociales. Yo dejé de existir para ella, y aparentemente ella estaba muy cómoda con eso. Había noches aún en que la rabia regresaba. Acostada en la cama, yo imaginaba confrontarla, decir todas las cosas que me gustaría haber dicho en el aeropuerto. Imaginaba demandas legales donde un juez la forzaba a devolverme cada centavo. Imaginaba a ella perdiéndolo todo, como ella me hizo perder. Pero eran fantasías vacías que no traían alivio real. Lo que me ayudó de verdad fue aceptar que nunca recibiría mi dinero de vuelta, que aquellos $20,000 estaban perdidos para siempre. Fue un duelo, como perder a un ser querido. Tuve que pasar por todas las fases: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Tomó casi un año, pero finalmente llegué ahí. En mayo del año siguiente, exactamente un año después del incidente en el aeropuerto, Santiago me llamó. Abue, Camila y yo queremos hacer una cosa. ¿Podemos pasar por ti mañana en la mañana? Al día siguiente, los dos aparecieron en mi puerta en un Uber. Camila tenía 15 años ahora, una adolescente tímida que me miraba con una mezcla de curiosidad y culpa. Entramos al coche y ellos no me dijeron a dónde íbamos. Era una sorpresa, dijeron. Rodamos por la Ciudad de México por cerca de 40 minutos. Finalmente, paramos frente a un edificio que no reconocí. Era en una zona más céntrica y bonita, cerca del Parque México, en La Condesa. Santiago me ayudó a bajar del coche y los tres entramos al edificio. Subimos hasta el 5.º piso.
Cuando la puerta del departamento se abrió, vi a Emiliano y a Valeria allá adentro, sonriendo. El departamento era pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Estaba amueblado de forma sencilla pero completa. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Emiliano. Yo no entendí. «¿Cómo que mi nuevo hogar?» Valeria se acercó, tomando mis manos. «Mamá, Santiago nos contó todo lo que hizo Jimena. Emiliano y yo nos reunimos y decidimos que no podíamos dejarte viviendo en aquel departamento sin condiciones. Juntamos nuestros ahorros, Santiago y Camila contribuyeron con lo que tenían y conseguimos dar el anticipo y la renta de este departamento. Es rentado, pero las condiciones son mucho mejores. Tiene elevador, seguridad y queda cerca de todo. Y nosotros vamos a dividir la renta», completó Emiliano. «No te va a faltar nada. Nunca más». Miré alrededor, sin lograr procesar. Una cocina equipada con electrodomésticos nuevos. Una sala con un sofá cómodo. Una recámara con una cama que parecía tan suave que debe ser como dormir en una nube. Un baño con regadera nueva y calentador funcionando. «Yo no merezco todo esto», conseguí decir entre lágrimas. «Te lo mereces, sí», dijo Camila, hablando por primera vez desde que nos encontramos. «Mi mamá hizo una cosa horrible contigo, y aunque sea mi mamá, yo sé que estuvo mal. Nosotros no podemos deshacer lo que ella hizo, pero podemos intentar hacer que las cosas estén un poco mejor». Santiago añadió. «Y Abue, hay una cosa más. Abrimos una colecta en línea, contando tu historia. No usamos nombres reales, no te preocupes». Pero la gente se conmovió. Recaudamos casi 50,000 pesos hasta ahora. No son $20,000, pero es algo. Me derrumbé allí mismo en la sala de mi departamento nuevo, rodeada por mis hijos y nietos que me amaban. Por primera vez en más de un año, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran estar bien. La mudanza fue rápida. No tenía muchas cosas para traer del departamento viejo. Alguna ropa, algunos objetos con valor sentimental, mis fotografías. El resto se quedó atrás, como yo estaba dejando atrás toda aquella fase difícil de mi vida. En los meses siguientes establecí una nueva rutina. Despertaba más temprano ahora porque me gustaba ver el sol saliendo por la ventana grande de la sala. Preparaba un café cargado, no más aquel café ralo de quien está ahorrando. Leía el periódico en el balconcito que el departamento tenía. Eran pequeños lujos que habían sido arrancados de mí y ahora estaban de vuelta. Santiago continuó visitándome regularmente. Ahora que no necesitaba traer dinero, traía sus dudas sobre la universidad, sus sueños, sus miedos. Yo lo escuchaba, daba consejos cuando pedía, lo abrazaba cuando necesitaba. Camila también comenzó a venir más veces. Era una niña dulce, gentil, completamente diferente a la madre. Emiliano instaló una cámara de seguridad en la puerta de mi departamento y me dio un celular nuevo, más moderno, donde instaló varias aplicaciones de seguridad. Valeria me inscribió en un gimnasio cercano con clases de aquaerobics para adultos mayores. Yo iba 3 veces por semana y por primera vez en décadas estaba haciendo amigos nuevos, personas de mi edad que tenían sus propias historias de pérdidas y reconstrucciones. Un día, 6 meses después de la mudanza, Santiago apareció con una noticia. «Abue, Camila y yo decidimos que vamos a vivir con nuestro papá por un tiempo». Se separó de mi mamá. Esteban y Jimena se habían divorciado. Según Santiago, fue un proceso feo, con acusaciones de ambos lados. Esteban había descubierto que Jimena estaba teniendo un amorío con un socio de él. La ironía no pasó desapercibida para mí. La mujer que robó a su madre para financiar una vida de lujo había arruinado su propio matrimonio por avaricia y traición. «¿Y tu mamá? ¿Cómo está?», pregunté, sorprendiéndome con el hecho de que aún me importara. «Ella no está bien. Perdió mucho en el divorcio. El departamento se va a tener que vender. Ella va a tener que conseguir un empleo de verdad, cosa que nunca hizo en la vida». «¿Todavía hablas con ella?». Santiago movió la cabeza. «A veces, pero no es la misma cosa. Creo que nunca más va a hacerlo.
la forma en que te trató, nosotros nunca vamos a olvidar eso. Pasó más de un año. Mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. No era la vida que yo imaginaba tener a los 78 años, pero era una vida buena. Tenía a mis hijos presentes, mis nietos amorosos, amigos nuevos en el gimnasio, un departamento cómodo. Las heridas habían cicatrizado, dejando marcas, pero ya no sangraban. Fue en una tarde de martes que recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. Del otro lado, una voz que yo conocía bien pero no escuchaba hacía más de un año. Jimena. «Mamá», dijo ella, su voz sonando pequeña, rota. «Yo sé que no tengo derecho de llamar. Yo sé que lo que hice fue imperdonable. Pero yo necesito ayuda». Me quedé en silencio, esperando que ella continuara. «Perdí todo en el divorcio. Estoy viviendo en un departamento minúsculo. Apenas consigo pagar las cuentas. No tengo nada más, mamá. Y yo sé que no lo merezco. Pero tú eres mi mamá. ¿Será que tú podrías prestarme algún dinero?» El silencio que siguió fue largo. Pensé en tantas cosas que podría decir. Podría gritar, insultarla, recordarle cada momento de sufrimiento que ella me causó. Podría colgar el teléfono y bloquear su número. Podría reír de la ironía cruel de que ella estuviera pidiéndome dinero después de todo. Pero no hice nada de eso. En vez de eso, dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Jimena, yo no tengo dinero para prestarte. Te llevaste todo lo que yo tenía, ¿recuerdas? Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú estabas en la cima, con tu departamento de lujo y tus viajes pagados con mi sudor, me trataste como basura. Me usaste y me descartaste. Ahora que estás en el fondo, vienes a buscar a la madre que traicionaste. Pero, ¿sabes lo que aprendí en estos últimos 2 años? Aprendí que la familia no es quien tiene nuestra sangre, es quien está presente cuando necesitamos. Y tú elegiste no ser mi familia. Ahora vas a tener que aprender a arreglártela sola, así como yo tuve que aprender. Rosario, por favor». «No, Jimena. No existe por favor, ahora. Tú hiciste tu elección. Ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. Yo deseo que encuentres tu camino, que aprendas a ser una persona mejor. Pero ese camino vas a tener que recorrerlo sin mí». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban levemente, pero no de debilidad. Era adrenalina, era liberación. Por primera vez yo había puesto límites. Por primera vez yo me había elegido a mí misma. Aquella noche me senté en el balcón de mi departamento. El cielo de la Ciudad de México estaba sorprendentemente limpio y pude ver algunas estrellas. Pensé en toda mi jornada. Pensé en la enfermera joven que fui, en la madre soltera que luchó para criar 3 hijos, en la viuda que trabajó hasta los huesos, en la anciana que fue traicionada por la propia hija, y finalmente en la mujer que aprendí a ser. Alguien que sabía su valor y no aceptaba menos de lo que merecía. La vida me había quitado mucho. $20,000, sí, pero también ilusiones, expectativas, la imagen que tenía de mi hija. Pero a cambio, me dio claridad. Me dio la oportunidad de reconstruir relaciones verdaderas con Emiliano, Valeria, Santiago y Camila. Me dio la oportunidad de encontrar mi dignidad nuevamente. Miré a las estrellas e hice una promesa silenciosa. Nunca más sería la Rosario que se sacrifica más allá de lo razonable esperando que eso traiga amor. Nunca más sería la Rosario que acepta migajas emocionales de quien debería ofrecerle un banquete. Sería apenas Rosario, una mujer de 78 años que aún tenía mucho que vivir, mucho que enseñar, mucho que amar. Y en cuanto a los $20,000, aquel dinero se fue, así como se fue la hija que pensé tener. Pero en su lugar, gané algo que el dinero no puede comprar: respeto propio, relaciones genuinas y la paz de saber que, no importa lo que pase, yo soy suficiente. Siempre lo fui. Si te gustó esta historia,
No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué fue lo que más te tocó. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad y tener acceso a contenidos exclusivos, considera convertirte en miembro del canal. Hasta la próxima historia.